Felisa Miseli, ella es economista, ex ministra de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, allá por el 2005 y el 2007. Felisa, ¿cómo le va? Jorge Benedetti y Vivian Elem la saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿todo bien? Por suerte todo bien, acá celebrando el Día de la Mujer Felicitaciones, luchadora y claro que con sí. compromiso y alegría necesaria para transformar la realidad tan triste que vivimos estos días, ¿no? Estos tiempos. Yo tengo una anécdota con Felisa Micheli que dicen que somos parecidas. No sé, en un momento teníamos el mismo corte de pelo y una vez iba cruzando yo Plaza de Mayo y ella era ministra de Economía y yo iba y la gente me miraba y me decía, vamos, fuerza, fuerza, compañera. Y yo digo, yo, gracias, gracias. Pero muy bien no sabía por qué. Qué Entonces hasta gracioso. que me paré y digo, perdón, me parece que me está confundiendo. Pero usted no es la ministra de Economía, no, le digo, no tengo ese peso encima. Así que bueno, Felisa y una vez nos encontramos en la Oestergel, que ella estaba siendo distinguida por la Westergel, y también llega un compañero y dice, llegué desde Bahía Blanca, mira, justo era, vine Sí. desde Bahía Blanca para saludar la compañera porque usted no sé qué, entonces digo, no, todavía no llegó la ex ministra, yo soy otra. Así que Felisa, cuando Increíble, ¿eh? necesites, Así que somos parecidas, veo. evidentemente, cuando necesites una doble, ya acá estoy. Que va Perfecto. a decir lo mismo. Es una buena para el ministro Caputo, ¿no? Que pueden hacer esto que hacen ellos, que dicen una cosa allá en Washington, otra cosa acá, otra cosa en Twitter. Tener tres o Es cuatro que se le cierto. parezcan para Claro, yo- claro. un- Nos luqueamos lo más parecida que podamos y ahí vamos. Y ahí vamos. Felisa, bueno, gracias por atendernos. Bueno, veníamos charlando esto, ¿no? De este comunicado o estas declaraciones que ha hecho no solo el presidente de la Nación, sino el ministro de Economía, diciendo que el acuerdo con el fondo va a salir por decreto de necesidad y urgencia, porque es necesario y urgente para que pase por el Congreso de la Nación. Es decir, ¿cuáles serán las condiciones, crees vos, que para que no pase por el Congreso de la Nación? ¿Son las imposiciones, los Bueno, condicionamientos? está claro que lo hacen para eso, para que no pase por el Congreso de la Nación, porque un DNU necesita del rechazo de alguna de las dos cámaras o de la aprobación de alguna de las dos cámaras para estar vigente, ¿no es cierto? Entonces, y del rechazo de las dos, o sea, con una cámara donde ellos consigan los votos y lo hagan estar vigente, no tiene que llevar el procedimiento de lo que debería hacerse en función de la ley de sustentabilidad de la deuda pública que se aprobó en el año 2022 y que dice muy claramente que los acuerdos con el fondo tienen que pasar por el Congreso y lo revisan las dos cámaras. Entonces, así, con este mecanismo se evitan una. Será para pagar menos coimas a aquellos diputados o senadores que, como ya hemos comprobado en varias ocasiones, tienen que votar según lo que diga el Ejecutivo, cobrando por ello, ¿no? Ujú. Entonces me parece que este acuerdo, que no hace falta, que no es beneficioso para el país, que solamente se piden fondos frescos, no para mejorar la calidad de vida de los argentinos, ni para aumentar la infraestructura o la infraestructura del país, la productividad del país, sino para seguir haciendo que ingresen dólares que se van por la otra puerta, porque esto es para la fuga de capitales, como pasó ya con Caputo cuando Macri toma el préstamo en el año 2018. No todos nos quedamos con la deuda y los mismos vivos de siempre se la llevan afuera y hacen sus negocios. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. El fondo seguramente va a decir que deben quedarse en las reservas, seguramente van a ser un mecanismo complicado, como que en realidad no es un préstamo, sino es un reemplazo de préstamo y que no aumenta la deuda,
porque hoy el Banco Central le debe al Tesoro y ahora le va a pasar a deber al Fondo Monetario. No es lo mismo el Tesoro debiéndole al Banco Central que debiéndole al Fondo Monetario Internacional. Aumentan la deuda externa y las condicionalidades del fondo siempre las conocemos. Incluso puede estar dentro de ellas esta anunciada transformación del Banco Nación en sociedad anónima para después privatizarlo, ya que esta fue una de las condicionalidades que estuvo en los 90 en todos los acuerdos y no pudieron o no llegaron a tiempo en ese momento, ¿no? Claro. Y Felicia, bueno, uno supone dos cosas: que no van a tener la licencia social, como se dice en algunos otros proyectos o obras, y que si no quieren pasar por el Congreso, algo tendrán que ocultar. O sea, puede haber algo más grave todavía que la garantía casi segura de que esos fondos van a venir para volver a establecer la fuga de capitales. Sí, puede haber estas entregas de patrimonio pautadas, pero igual se tienen que llevar adelante por procesos licitatorios. Puede haber un compromiso de ajustar el tipo de cambio, dicho en un lenguaje más suave, modificar los precios relativos o acomodar los precios relativos, pero en definitiva lo que está encubriendo es una devaluación a futuro. Está encubriendo también la necesidad que tiene el fondo para que haya más dólares en la economía, de que las exportaciones no se liquiden más por el dólar blend y aumente la brecha cambiaria. Siempre que hay un acuerdo con el fondo hay más inflación, más desocupación, más pobreza, y esto va a ser lo que va a pasar ahora, ¿no? Las cláusulas secretas las iremos conociendo en los pasos que va a ir dando el gobierno para cumplir con el fondo, porque seguramente es como el chiste, ¿no?, del escorpión que cruza, sí, claro, la rana lo cruza por el río y que en el medio del río el escorpión muerde a la rana y la rana se muere junto con el escorpión. Y acá es lo mismo, es decir, está en la naturaleza de Caputo endeudar al país para que se fuguen los capitales, y por más que les prometan y le escriban al fondo que esta vez no lo van a hacer, bueno, ahí viene lo de está en su naturaleza, no lo van a hacer igual, eso seguro. Y eso te quería preguntar también, el tono político que tiene todo esto, incluso si querés con el ejemplo de la naturaleza. Leía declaraciones del ministro Francos esta mañana, donde, bueno, primero decía que la ley, la obligatoriedad de pasar por el Congreso, lo había hecho Guzmán para favorecerse a él mismo. Esa es la explicación que daba Francos, pero sobre todo decía, bueno, hay que revisar las normas, porque a veces es más importante el país que la Constitución. O sea, ¿son capaces de cualquier cosa estos muchachos? A mí me parece que sí, que el peligro que tenemos es ese, que estamos en un momento de un gobierno que no tiene límites, que arrasa con lo que cree necesario para avanzar en sus propósitos. Eso es muy peligroso. Eso es muy parecido a una política de un emperador o dictatorial. Eso es antidemocrático. Eso es no respetar las reglas del juego de la democracia. Milei mismo, en una reciente entrevista, creo que fue con alguno de los periodistas ensobrados por él, creo que era Majul o Viale, alguno de ellos, que ya no son periodistas, ¿no? Son un hazme reír de esa profesión, son aduladores seriales de la derecha argentina. Esos, realmente, en una de esas entrevistas, Milei dijo, bueno, es como entrar a jugar al fútbol, ¿cuántos jugadores tendría que haber en la cancha? Y 11, contesta el periodista. Y realmente, él dice, estas son las reglas de juego y si queremos jugar al fútbol tenemos que cumplirlas. Y lo hacía en referencia que está la ley y que iba a mandar el acuerdo con el fondo al Congreso. Y eso ahora, menos de una semana después, lo dan vuelta, ¿no? Son así, dicen una cosa, hacen la otra. Ya se vio sus sometidos en el Congreso, ¿no? Presentan un proyecto de ley, después le votan en contra. No tienen, se ha perdido totalmente el sentido de la palabra, de la ética pública, de la coherencia. Ya no son más valores. Valores atropellar, valores es hacer lo que me viene a la cabeza y en gana, lo que me beneficia en ese momento, porque beneficioso para el país no va a ser. Va a ser beneficioso para él, que ya quedó
demostrado que es un gran estafador con el tema de Libra y seguramente para sus amigos también, ¿no? Sí, sí. Felisa, ¿y esto prevé, digo, para la gente de a pie, prevé una gran devaluación o no? ¿O no es posible o no El la fondo necesitan? El fondo nunca va a escribir eso, o sea, olvidémonos de buscar la palabra devaluación en Claro. algún acuerdo, convenio o memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Nunca va a aparecer esto. Según el fondo, eso no nos compete, eso es problema de la política económica interna de cada país. Ahora, entre líneas, si uno los lee, está plagado de adecuar las relaciones entre los precios relativos, quiere decir devaluar. Se puede leer, el gobierno se compromete a evitar que el tipo de cambio se atrase en relación a los otros precios de la economía, llámese devaluar. Y hay muchas maneras de nombrar la devaluación sin la palabra, ¿no? Entonces, el fondo quiere eso en las negociaciones, uno lo sabe, hablando con especialistas que han participado incluso de estas negociaciones, donde la opinión del fondo es que el tipo de cambio en la Argentina está atrasado y que hace falta una adecuación, una devaluación. El gobierno no lo quiere porque obviamente todos los argentinos sabemos que cuando hay presiones devaluatorias, esto significa una remarcación de precios inmediata y por ende un paso a la inflación, y ellos quieren llegar a octubre demostrando que son los campeones en la baja de la inflación. Así que bueno, estamos entrampados entre el fondo y la política del gobierno. Felisa, yo decía al principio del programa la costumbre también del Fondo Monetario de ser responsable de la crisis del 2001, de lo que le pasó a Grecia, entregarle 45 mil millones a Macri, haciendo cambios en su directorio, después rápidamente diciendo, bueno, hicimos macana, discúlpenos, y siempre hay un informe técnico que días antes del escándalo, de que salte todo, ellos advertían o advirtieron. Bueno, llegaron a pedir la salida de Caputo cuando se estaba fugando tanta guita en el gobierno de Macri. Está tan claro otra vez que como Milei es amigo de Trump, Trump le va a decir al fondo y el fondo va a hacer lo que queremos nosotros. Bueno, en el fondo va a ser lo que su directorio decida. En el directorio Estados Unidos tiene la mayor parte, un 17,8% de la distribución de las cuotas para voto. En general, la Unión Europea, Japón le siguen en esa votación. En este caso no sé, porque como están bastante peleados por el tema de Ucrania y la posición que queda Europa, no sé si lo seguirán a pie juntillas como la otra vez. En el staff, que sería la línea del organismo, la línea estable, hay disconformidad con escribir cosas que no son ciertas, como pasó en el antiguo informe que hicieron al directorio en su momento para que el préstamo saliera, que dibujaron de alguna manera los números. Entonces todo eso puede volver a repetirse y Trump va a influir muy decisivamente para que Argentina para que Milei tenga esa plata, porque estamos en un momento de una ofensiva de Estados Unidos en el mundo para recuperar un poco su lugar perdido por el creciente impulso de China y especialmente de los BRICS y el polo de atracción que significan esta unión de países en otros países del mundo que miran para ese lado como importante, como un posible grupo de países que pueda permitir cambiar y mejorar el comercio mundial y bueno, eso lo ve Estados Unidos y no va a dejar que la Argentina, que es un país que tiene un gobierno al que ni siquiera tiene que presionar para que le regalemos cosas. Es un gobierno deseoso de entregar el país a los Estados Unidos. Entonces no lo va a dejar solo. Esto es lógico. Desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, y a lo mismo si fuese el presidente de ese país o estaría en la clase dirigente de ese país. Ahora, el problema son los nuestros. Los que entregan, los que tienen vocación de reprimir a los jubilados, los que piensan que con el hambre del pueblo se va a salir adelante. Entonces el problema son los nuestros, es la derecha nuestra que siempre tiene esa posición. Decía Aldo Ferrer, decía siempre,
Bueno, el fondo es igual para los 190 países que integran ese organismo. El problema son los de adentro de cada país. O sea, países como Brasil, que apenas tuvo préstamos muy por debajo de su magnitud, de una capacidad de repago muy alta. Pero, por ejemplo, países como Argentina, Ecuador, Egipto, están siempre endeudados con el fondo, siempre en programas históricamente y no terminan de salir nunca, ¿no? Vos hablabas de los desastres de Grecia. Veamos Ucrania, lo que está haciendo Estados Unidos con Ucrania, ¿no? Sí, claro. Sí, directamente. Y la última que te quiero hacer yo, por lo menos por mi parte, es, imaginemos que sí, que le da bola, que le da 20, que Caputo le dice dame 20.000, en cambio, chicos, por favor, no sé qué, y le dan todo. ¿Cuánto dura? O sea, bueno, llegan a las elecciones. El fondo nunca te desembolsa los 20.000, pongamos que sean ese número, los 10.000, los que sean, nunca te los desembolsa todos juntos. Claro. Eso lo va graduando por trimestre o cuatrimestre para ver si vos vas cumpliendo las metas que te fijaron. Seguiste con el superávit fiscal, juntaste las reservas necesarias, bajaste la inflación, privatizaste el Banco Nación. Vas cumpliendo, te desembolsan. Si no vas cumpliendo, no te desembolsan. Y supuestamente, según el artículo 6 del Estatuto del Fondo, los recursos que el FMI te presta como país no pueden ser utilizados para venderlos y mantener el tipo de cambio sin que haya devaluación. O sea, no pueden ser usados por el Banco Central para venderlos en el mercado cuando hay corrida. Está prohibido. Pero ya lo hizo Macri, aquí estamos, no pasó nada. Ni nuestro país, ni en el fondo tuvimos ninguna sanción, ni nadie fue investigado por esa otra tremenda estafa, ¿no? No, claro. Felisa, para cerrar, una de los trascendidos con este acuerdo era que el fondo, una de las recomendaciones es que no quiere 100.000 personas protestando en la calle. Digo, ¿Cómo se hace? Porque con todo lo que acabas de describir, claro, va a ser un poco inevitable, ¿no? Que haya un reclamo ante las medidas que quieran tomar o ante una devaluación con los bajos salarios, los bajos ingresos, más la desocupación, etcétera, etcétera. No será fácil mantener ese descontento. Bueno, hasta ahora al gobierno le ha resultado súper fácil hacerlo, ¿no? De tener poquísimos legisladores, está totalmente sosteniendo su política, no se ha echado atrás en ninguna de las líneas que se fijó, despidió gente a mansalva, cerró organismos públicos, los jubilados están muriéndose de hambre, cortó programas sociales, programas de salud imprescindibles. Y yo no he visto grandes manifestaciones todavía. No creo que la cuestión pasa porque tengamos que todas esas demandas y esas luchas que fueron parciales, porque acá se movilizaron los estatales, los jubilados, los desocupados, las pymes, pero no hay coordinación en todo eso. Y bueno, creo que hay que trabajar mucho. La solución viene desde la política, ¿no? O sea, si hay una alternativa política a este programa y a esa situación, y dirigentes que la lleven adelante, que gocen con la confiabilidad de la sociedad, ahí vamos a tener otra respuesta, me imagino. Felisa, muchísimas gracias por atendernos y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Buenos días.